Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. Vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí, ¿cuánto tiempo? 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Amén. En 1802, hermanos, Napoleón Bonaparte, un conquistador francés que medía 1,60, así, pequeñito. Napoleón Bonaparte marchó con los ejércitos más poderosos de Europa. La filosofía de él era implementar el pensamiento de Francia en todo el mundo conocido de Europa. Su plan era conquistar principalmente Rusia. Le apuntó a Rusia. Ya había conquistado España, Países Bajos, y él iba directo a conquistar Rusia. El general con miles de hombres. Sin embargo, no contaba con un enemigo inesperado que tenía preparado Rusia. El implacable frío ruso con temperaturas de hasta menos 35 grados. Este frío diezmó las tropas, destruyó su moral y detuvo su avance. Un enemigo silencioso, invisible, que no se enfrenta con cañones ni espadas, sino con un frío que penetraba hasta los huesos. Aquel general invierno mostró que no siempre el peligro está en el campo de batalla visible, sino en aquello que ataca desde lo invisible. La iglesia primitiva también enfrentó enemigos visibles, persecuciones, látigos, cárceles, martirios, y habían soportado el látigo romano y las prisiones. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas encarcelados en Filipo? Pero luego, según vimos en el capítulo 17, la semana pasada, encontraron un enemigo inesperado, el general invierno. El que no lo ves es el general de las ideas, la filosofía y la razón humana, que parecía más civilizado, pero igualmente letal. Y vemos a Pablo en Atenas, con todas las religiones, el pensamiento filosófico nace de ahí. En tiempos de, yo mencionaba esto, en tiempos de Jesús habían hombres más influyentes y más famosos que Jesús. Antes de Jesús, Aristóteles, Platón, que habían impuesto el pensamiento en la razón sobre la fe.
Este enemigo no buscaba matar cuerpos, sino enfriar los corazones, sembrar dudas y persuadir mentes para colocar la razón por encima de la fe. Mismo enemigo que enfrenta a la iglesia actualmente. Yo creo que escucharon ustedes de la misionera Georgina Cordón. ¿Cuántos supieron de ella? La misionera Georgina Cordón. Misionera graduada del Instituto Bíblico, estudiante de la comisión, misionera para Indonesia, salvadoreña de aquí de Apopa. ¿Sabe cuál era uno de los grandes milagros de ella? Ser misionera después de haber estudiado sociología en la Universidad Nacional. Eso es no se puede describir cómo puede pasar eso. Ella estudió, era licenciada en sociología con maestros ateos y ella era misionera. Y cuando le decían, ¿qué estás haciendo aquí? Estudiando humanismo, ideas filosóficas que no han lavado tu mente. Ella decía, porque el Señor a mí me sanó de cáncer y no hay nada más poderoso que eso. Hermanos, nuestro Dios sobrepasa las ideas humanas. Él es un Dios de poder. Y cuando las ideas humanas sacan lo mejor de ella, hay un Dios que dice, no, yo tengo la última palabra. Hay un Dios que pone a los milagros sobre la razón. Lo inesperado, lo inexplicable, eso lo hace el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo lo vio de cerca en Atenas, donde el epicureísmo y el estoicismo dominaba la plaza. Ahí no se trataba de espadas, ni de lanzas, ni de látigos, sino de argumentos, de burlas y desprecios de los intelectuales. Después de esta confrontación del capítulo 17 en Atenas, Pablo partió hacia Corinto. Ya estamos en el capítulo 18. Ahí se encontró con una ciudad vibrante, comercial, llena de inmoralidad y nuevas filosofías. Ahí, hermanos, estaba Pablo. Un lugar donde la corrupción moral y la arrogancia intelectual se mezclaban. Cansado y probablemente desanimado, Pablo llegó a este nuevo campo de misión donde Dios tenía preparado apoyo, nuevas amistades y nuevas oportunidades para que el evangelio siguiera avanzando. Mire lo que dice el versículo 1 y 2 del libro de los Hechos. Capítulo 18, versículo 1 y 2, dice, después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío que, ¿cómo se llamaba? Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia. ¿Con quién estaba él? Con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era, ¿de qué era? Del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Yo le he llamado a esta parte servir a Dios en pareja. Matrimonios que te abrigan en el invierno. Allí en Corinto, Pablo encontró un matrimonio providencial. El esposo se llamaba Aquila y la esposa se llamaba Priscila. Él era de Ponto, ella su fiel compañera de misión y de trabajo. Ambos habían sido expulsados de Roma por un decreto de un emperador llamado Claudio, que había ordenado que todos los judíos salieran de la ciudad debido a disturbios provocados, según los historiadores, por discursos de un tal Crestus, una probable referencia a Cristo. Lo que parecía una estrategia difícil para Priscila y Aquila, se encontraron con una nueva amistad en Corinto. Encontraron a Pablo y se hicieron amigos. Priscila y Aquila, hermanos, son un ejemplo de lo que significa servir a Dios en pareja. Levanten la mano los esposos que están aquí. A ver, esposos con sus esposas. Aunque no la tenga aquí, hermano, levante la mano. Sabemos que le sirven a Dios. Qué lindo es servirle a Dios en pareja. Nosotros los pastores que nos encontramos en una
época moderna de frío de las ideas, no sabe cómo nos sentimos acobijados por parejas cristianas que se unen a este equipo y no nos sentimos solos, con los hermanos Roque, con los esposos Alvarado en misiones y con cada uno de ustedes, esposos que para nosotros los pastores son como Priscila y Aquila, que llegan justo en el invierno de las ideas modernas, cuando la gente no quiere servir a Dios. Bienvenidos a la barca de los pastores. Los hermanos que se suben a esta barca me dicen: pastor, nadie quiere trabajar para Dios. Bienvenido al invierno. Los esposos Alvarado: pastor, ¿y hoy quién nos va a ayudar a decorar? Bienvenidos al invierno de las nuevas filosofías. Bienvenidos al invierno donde el TikTok te dice que para qué diezmar, que vaya el pastor a hacer tiendas de campaña. Eso le tocó a Pablo. Y Pablo dijo: ok, nada me va a detener. Y se une a Priscila y Aquila y les dice: señores, hagamos algo. ¿Por qué? Porque la iglesia debe avanzar. Las nuevas ideas, las corrientes filosóficas, los nuevos TikTokers de hoy, los influencers de hoy que dicen: ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué casarse? ¿Para qué servir? Ok, gracias parejas que un día tomaron el reto de ser como Priscila y Aquila. Qué bueno cuando no hay yugo desigual. Cuando se casan dos que quieren servir a Cristo Jesús. Solteros que están aquí, este es un gran ejemplo de parejas que le sirven al Señor, así como Priscila y Aquila, que se subieron a la barca del ministerio, ayudaron a Pablo a seguir adelante. Su taller de tiendas, hermanos, se convirtió en un lugar donde se tejía más que cuero. Se construían amistades, se enseñaba el evangelio y se fortalecía la fe. Esto solo me enseña que el tema del evangelio es un asunto relacional. Diga conmigo: relacional. No se trata de predicar fuerte, ni profundo, ni bonito, ni de sacar un megáfono y gritarle a la gente: arrepiéntete, pecador. El evangelio sigue siendo relacional. ¿Sabe por qué estamos aquí? Primeramente, por nuestra relación con Dios. Amén. Queremos tener relación con Dios. Y segundo, por relacionarnos entre nosotros mismos. Es tan importante, hermano, cuando la persona que está en la puerta sonríe, ¿sí o no? Cuando viene a la iglesia, la visita por primera vez y en la puerta nosotros nos equivocamos y le damos el ministerio equivocado a la persona equivocada, ¿verdad? Y en la iglesia está en la puerta de la iglesia está el más amargado, ¿verdad? Serio, sin hablar, pase adelante, siéntese allá. Desde ahí ya nos va mal. Hermano, qué bonito cuando el que viene entrando por primera vez encuentra a una hermana Toñita sonriendo. ¿Sonríe, hermana? Mire qué bonito eso. A una hermana Roxana, ¿se ha fijado en la hermana Roxana sirviendo? Está con una sonrisa. El evangelio es relacional. Muchos de los que están aquí vinieron a esta iglesia, ¿sabe por qué? Porque tenían buenas relaciones con alguien, porque alguien los invitó, no porque alguien les predicó profundamente, teológicamente, no, simplemente le dijo: ¿cómo estás? ¿Quieres venir a la iglesia conmigo? Vamos, yo te invito. El evangelio es un asunto relacional. Predicamos con nuestro ejemplo, predicamos con los que somos. Hermanos, convirtámonos en ese abrigo para el invierno de una sociedad que está muriendo de frío, muriendo de frío. La gente que llegue a tu casa debe encontrar en tu casa el ambiente que tenía Priscila y Aquila. Cuando la gente llegue a tu casa y te diga: me siento mal, ¿qué le vas a decir tú? Ay, yo me siento peor, hermano. Yo me siento peor. Sepamos colocar las palabras correctas en las personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación.
Sea así cuando usted hable con los demás. Coloque las palabras que estas personas están necesitando. Nuestras palabras son bálsamos para otros que Dios está usando para sanar vidas y sanar corazones. Pablo quizás era aguerrido predicador, pero encontró en Priscila y Aquila una casa de confort, una casa confortable, una casa donde se tejían ideas en Cristo Jesús, donde se tejían palabras, donde se tejía y se fortalecían en el Señor. Juntos hospedaron a Pablo, juntos enseñaron a Apolo y juntos abrieron su casa para que ahí se reuniera la iglesia. ¿Cómo es el lema de este año? Uno más para Cristo. Estamos en julio. Le voy a dar ¿cómo dicen? Un preview. Los jóvenes hoy dicen un spoiler. El otro año nuestra visión es en la casa y en el templo. Es por el templo, en el templo y en las casas. Y nuestras casas se van a abrir el otro año para recibir a la gente que quiera escuchar el mensaje de Jesús. ¿Está preparado usted? Mire qué poquitos amenes, porque allí en su casa usted oye a la Shakira y no quiere que nadie más oiga, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque ahí en su casa todavía en la refri guarda el guarito, porque ahí en su casa todavía se ve la novela. Porque no, pastor, no estoy listo todavía para recibir a nadie en mi casa. ¿Por qué? Y si Cristo llegara hoy a tu casa, ¿qué te tocará esconder? La 45 que tenés en la almohada, ¿verdad? Jesús pasa adelante. Hermanos, seamos como Priscila, Aquila, que hospedaron gente para hablarles, para tener un avivamiento en tu casa. ¿Quién reina en tu casa? Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué se oye en tu casa? Alabanzas. Yo le he dicho, tenga cuidado hasta para regañar a sus niños, ¿verdad? Yo regaño a los patos y después digo, Dios mío, que no me vayan a oír los vecinos porque van a pensar que así le hablo a mis hijos. Nuestra casa debe ser como la casa de Priscila y Aquila, que acuerparon a Pablo y ahí juntos abrieron su casa para que ahí se reuniera la iglesia. Servir a Dios como matrimonio fortalece la unidad porque une el corazón y la misión. Hoy necesitamos matrimonios así, hermanos, dispuestos a abrir su hogar, su tiempo y sus manos para la obra del Señor, porque el matrimonio no solo es para acompañarse, sino para complementar un llamado de Dios. Cuidado, jóvenes, cuidado con el yugo desigual. ¿Y sabes que el yugo desigual también existe en la iglesia? Sí, el yugo desigual también puede darse en la misma iglesia, cuando ella no es tan cristiana que digamos, cuando viene la mundana y solo quiere convencer al que toca, ¿verdad? Para llevárselo al mundo. Tengamos cuidado, debemos procurar que en la iglesia hayan matrimonios que piensen igual, que sientan igual, la misma pasión de servir a Cristo Jesús. Cuando el fuego interior vence el frío exterior, mire el versículo 4 y 5. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hermanos, Pablo, aunque era un hombre extremadamente preparado, formado, dice, a los pies de Gamaliel y profundo conocedor de la ley, no tuvo problemas en trabajar con sus manos. Se unió a Aquila, a Priscila como fabricante de tiendas. Ahí, en medio del cuero y de las agujas, el esfuerzo diario, Pablo mostró que el siervo de Dios no depende de condiciones perfectas para avanzar. No había apoyo económico de la iglesia en Corinto en ese momento. Había frío espiritual, indiferencia, una ciudad entregada a la corrupción. Pero nada de eso detuvo a Pablo. Durante la semana, ¿qué hacía Pablo?
trabajaba y cada sábado en la sinagoga predicar y persuadir a los judíos y a los griegos. Sus manos tejían tiendas, pero su boca seguía proclamando que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Su corazón seguía ardiendo a pesar de aquel general invierno que le estaba agobiando, el general invierno de la economía y el general invierno espiritual que rodeaba toda la ciudad de Corinto. Cuando Pablo y Silas llegaron a Macedonia, trajeron una ayuda financiera. Entonces Pablo pudo entregarse por completo a la predicación de la palabra. Este apoyo no solo alivió la carga, sino que le permitió enfocarse en la misión, demostrando que aunque las circunstancias pueden ser adversas, Dios provee. ¿Cuántos dicen amén? Dios provee. Y nosotros podemos verlo en esta iglesia, el Señor proveyendo para que esta obra siga adelante, para que esta obra continúe y que sigamos predicando a Cristo Jesús. Hoy nosotros también enfrentamos inviernos de desánimo, falta de apoyo espiritual, filosofías que andan ahí en las redes sociales. Hermanos, no nos detengamos. Filosofías que exaltan la razón humana. Muchos detienen su servicio por pensar que no tienen recursos suficientes o porque no reciben el respaldo que esperaban. Los misioneros, hermanos, en el campo a veces están pasándola terriblemente mal y nosotros preocupados porque no tenemos café en la casa, ¿verdad? Ay, no hay café. Y los misioneros están sufriendo. El ejemplo de Pablo, hermanos, nos enseña que nada debe detener el avance del evangelio. El evangelio, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, nada nos va a detener. Amén. El 31 de agosto lo hemos visto, ¿verdad? Hemos tenido evangelismo allá afuera, a veces con lluvia, a veces con gente que no nos quiere poner atención. Pero la iglesia sigue caminando y creemos que la gente va a escuchar y que por el oír viene la fe. Por el oír ¿el qué? La palabra de Dios. Creemos en un Dios que hace milagros. El invierno del rechazo y la dureza del corazón. Mira lo que pasó en el versículo 6, 7 y 8. Y después de leerlo lo vamos a contextualizar. El versículo 6 dice: pero oponiéndose y blasfemados estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hermanos, contextualicemos lo que pasó. Pablo predicaba en la sinagoga acerca de Jesús y les decía: Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Se lo voy a parafrasear en el buen salvadoreño. Los que estaban en la sinagoga, algunos de los que estaban ahí empezaron a maldecir, dice. Empezaron a decir: eso no es posible, y a contradecirle a Pablo. Entonces el hermano Pablo, que era un poquito molesto, ¿verdad?, agarró sus vestidos, dice, y los sacudió sus vestidos y le dijo: yo estoy limpio. Y le dijo así: desde ahora, le dijo, me voy para predicarle a los gentiles. Y agarró viaje, hermano. Pero no se fue solo. Se fue un montón de gente con ellos. Y le pregunto yo: ¿para dónde se fueron? ¿Alguien sabe? Salieron de la sinagoga y se fueron a fundar una iglesia. ¿A dónde? Lea bien. A la par de la sinagoga. Ok, lo vamos a contextualizar en el siglo XXI, ¿verdad? Como que si yo fuera a la iglesia católica, así,
entrara y les dijera a todos: arrepiéntanse, todos esos ídolos que ustedes son falsos. Y que el curita y que unos ahí empezaran a decir: fuera, fuera. Y yo les digo: ok, me voy y voy a fundar una iglesia. Y la iglesia la vaya a poner ¿a dónde? A la par de la iglesia católica. Pero no solo eso, el curita se fue con Pablo. Eso dice. El principal de la sinagoga, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Crispo, se fue con Pablo. Hermano, eso fue un degenere tremendo lo que pasó ahí, hermano. Fue un caos. Pero Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Y se salieron de ahí y se fueron a la par. Y ahí en la casa de un señor que se llamaba, ¿cómo? Justo. Don Justo dijo: miren, si ya no los quieren ahí, aquí está mi casa, a la par de la sinagoga. Y ahí fundaron la iglesia, hermano. Contexto: Pablo estaba predicando a los judíos en la sinagoga cada sábado. Muchos resisten y blasfeman. La actitud: Pablo sacude sus vestidos. Esta acción era un gesto simbólico para decir: yo he cumplido mi responsabilidad. Hermanos, en 5 años de ser pastor aquí en la iglesia Torre Fuerte en Nejapa, puedo decir: he cumplido mi responsabilidad, hermano. Cuando yo asumí esta obra el 16 de febrero del 2020, yo les dije: hermanos, yo vengo a predicar a Cristo Jesús a Nejapa. Y no hemos parado de hacerlo. Yo he predicado aquí cada domingo. Algunos se me duermen, otros no ponen atención, otros ven el celular, otros sí están anotando y se acuerdan. Pero yo sigo predicando a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no solo de palabra, yo también lo predico con el ejemplo. Cuando yo voy caminando, la gente me dice: pastor, Dios le bendiga. Pastor, porque tenemos que honrar la iglesia a la que pertenecemos. Y todos los miembros de Torre Fuerte somos así. Amén. Eso, predicamos a Cristo Jesús con nuestro testimonio. La declaración que hace Pablo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo estoy limpio. Esto, hermanos, con esto Pablo afirma que ha cumplido su deber de advertir y predicar. Hermanos, si Cristo viene, le va a predicar, le va a preguntar a la iglesia Torre Fuerte: ¿has cumplido con ese mandato? ¿Qué somos, hermanos? ¿Para qué existimos? No somos un club social. Somos la iglesia que tiene el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Qué bonito. Yo felicito a las hermanas que venden, ¿verdad? Pero no es nuestra prioridad. Yo felicito a los que hacen otras actividades, ¿verdad? Pero no, la prioridad es predicar a Cristo Jesús, Señor nuestro. La decisión les dice: desde ahora me voy a ir a los gentiles. Esto, hermano, decide no quedarse discutiendo eternamente con ellos, sino avanzar hacia los corazones abiertos. Y yo le he puesto de subtítulo a esta división: no se quede donde no lo quieren. Lo repito de nuevo: cristianos de Torre Fuerte, no se quede donde no lo quieren. Usted sabe que hay chats de WhatsApp que usted tiene que abandonar, aún de la misma familia. No te quedes donde no te quieren. Avanza, sigue adelante. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? El siervo de Dios no debe aferrarse a discusiones estériles, ni desgastarse donde no hay apertura. Hay momentos para sacudir el polvo y seguir adelante. Sacúdase el polvo, hermano, siga adelante. No significa abandonar a las personas, sino enfocarse donde Dios abre puertas. Si ya no te ves bien en ese trabajo, sal de ahí. Mire, me invitaron a hacer una boda aquí por Chanmico, por Opico. Y me dice: ¿por qué la fui a hacer? Les confieso. La novia, la hermana de la iglesia, se quería casar, pero su esposo
su comprometido era inconverso. Entonces el pastor me llama y me dice, ayúdeme, yo no lo puedo casar porque él es inconverso, me dice, me van a criticar. Con permiso, le dije yo. Eso sí, yo no caso si no doy una consejería previa. Y yo me enfoqué en una sola cosa. Lo importante no era casarlos. Yo le dije, Señor, yo voy por el alma de esa persona. En la primera consejería, el hombre aceptó a Jesús. En la primera consejería, el hombre aceptó a Jesús. Hermanos, empezamos a hablar y antes del llamado, esa persona estaba llorando. Estaba llorando. Llorando. Lo único es que él no había confesado a Jesús. En ese momento le dije, hagamos la oración. Él hizo la oración, aceptó a Jesús en su corazón y literalmente cuando terminamos la oración, literalmente me lo dijo como lo dice Hechos, lo describe Hechos, el bautizo de aquel etíope y Felipe. El joven se me queda viendo y me dice, pastor, ¿qué impide que yo sea bautizado? Me dijo, ¿qué impide? Y yo le dije, si tiene una pila, ahí lo meto ahorita, le dije. Y no lo pudimos bautizar, ¿verdad? Pero el propósito se cumplió. Ese hombre vino a Cristo llorando, llorando. Casi un mes después él se casó. La iglesia lo recibió como hermano en Cristo. El objetivo no era hacer bodas. No existimos para hacer bodas. Existimos para predicar a Cristo Jesús, Señor nuestro. El siervo de Dios no debe aferrarse a discusiones estériles ni desgastarse donde no hay apertura. Hay momentos donde él debe ir donde haya corazones sensibles. Pablo sale de la sinagoga y se va a la casa de Justo, un hombre temeroso de Dios, porque Dios habita en la casa de la gente que le teme a él. Amén. Hagamos de nuestra casa una habitación de Dios. Y esto no es mucho misticismo. Pastor, yo tengo el Salmo 91 detrás de la puerta, me dicen unos, y lo he clavado ahí. No se trata de eso. Se trata de hacer brillar la luz de Cristo Jesús. No de poner velitas, ¿verdad? Yo le he puesto una velita aquí a San Varela. No. No se trata de eso. Se trata de que vivamos en comunión en la casa. Que en nuestra casa se hable de Cristo Jesús. Que nuestros hijos oigan la palabra. De eso se trata. La casa estaba junto a la sinagoga, mostrando que aunque cambie de enfoque, Él sigue cerca. Él sigue cerca. Justo era un hombre gentil, creyente en el Dios de Israel. Probablemente él era simpatizante de este mensaje. Cuando Pablo enfrentó el rechazo, la oposición y el invierno de corazones duros, quizás sintió desánimo y temor. Pero en medio de ese frío espiritual, el Señor le habló en visión de noche y le dijo estas palabras que Dios le dice a usted hoy. No temas, habla, no calles, porque yo estoy contigo, le dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, qué palabras tan poderosas. Qué palabras tan poderosas. El Señor le dice a Pablo y hoy nos dice a nosotros, no tema. Hermano, no tema. Avance. El Señor le dio una visión a usted de emprender un negocio, empezar de cero. No tema, le dice el Señor hoy. ¿Por qué no avanza usted? Porque no habla. Mire, Dios le dice a Pablo, no temas. Sigue hablando, no calles y lo mejor, yo estoy contigo. Yo estoy contigo.
¿Quién está en su negocio, hermanos? Dios. Si Dios no está en el asunto, no camine, no vaya, va a fracasar. Pero si Dios está con usted, le va a ir bien. Le va a ir bien. Dos personas totalmente opuestas. En algo se parecían, pero eran opuestas. Saúl y David. Saúl y David. Pero si usted se fija, a Saúl le importaba mucho su porte, su estatus, su corona. A David no. Los dos pecaron. Y es más, el pecado de David fue más engorroso que el pecado de Saúl, ¿sabía? El pecado de David hizo más regazón que el pecado de Saúl. Pero como no eran iguales, a David no le importaba su corona. A Saúl sí. A Saúl le importaba su estatus, verse bien, que era el más grande. A David no le importó nada de eso. Le importó una sola cosa. A David, ¿qué le importó? La presencia de Dios en su vida. Él rompe su vestido, quita su corona y dice: esto no vale nada. Y el Salmo 51 dice: Señor, no quites de mí tu presencia. No quites de mí. Hermano, en todo lo que usted vaya a hacer, no quite la presencia de Dios. Vas a empezar un negocio mañana, va a empezar un nuevo trabajo, va a tocar una puerta y el Señor le está diciendo: no tema, ve, habla, toca la puerta, envía ese currículum, yo estoy contigo. Ahí está todo. Ahí está todo. Esa empresa va a recibir más currículum, pero el tuyo lleva la presencia de Dios. Esa empresa va a hacer más entrevistas a otros que quizás se visten mejor, que llegan en su propio carro, pero tú llevas la presencia de Dios en tu vida. Hermanos, qué importante es que la presencia de Dios esté en nuestros corazones. Yo le pido al Señor que seamos una iglesia, no con sillas bonitas, no con instrumentos bonitos. ¿De qué sirve todo eso si la presencia de Dios no habita en nosotros? Lo más importante que debemos tener en Torre Fuerte es la presencia de Dios en nuestra vida, hermano. Que cada culto podamos sentir su presencia, que podamos estar cerquita cada día más de Él, que cada uno de nosotros seamos llamas encendidas de la poderosa presencia de Dios, que donde quiera que vayamos, ahí nosotros llevemos esa presencia poderosa. Tu empresa será bendecida porque tú llevas la presencia de Dios a ese lugar. Tu negocio será bendecido, tu universidad será bendecida porque tú llevas la presencia de Dios habitando en tu corazón como una llama poderosa.